En aguas de Estuario, una mujer se enfrenta a un punto de inflexión en su vida: romper con una vida de comodidad y progreso en Medellín, para irse a Quibdó a trabajar por los niños como promotora de lectura. El amor y la resistencia que lleva a cuestas en sus motetes calarán tan hondo que la BBC la incluirá en la lista de las 100 mujeres inspiradoras del 2022. Hoy, en Señal Literaria, la escritora y columnista Belia Vidal. La obra de Belia desde hace un tiempo viene abriendo nuevos espacios y nuevos lectores, está apelando a nuevos lectores desde las regiones, ¿no? Hablar de las regiones también, desde ese otro lugar que por mucho tiempo ha estado silenciado, pues Belia ha abierto un espacio no solamente desde su literatura, sino desde todo su proyecto cultural, desde Flecho, Motete. 10 lunas para una espera fue bastante especial porque pues, llegó como un manuscrito, 10 poemas que en principio tenían el mismo hilo, que era la maternidad y ese esperar y imaginar el bebé que llegaba. Y poco a poco con Belia fuimos llegando a un concepto, pensando en los ciclos lunares, pensando en todo lo que pasa una madre antes de tener al bebé, y pensar también en los ciclos de la naturaleza, y poco a poco fuimos viendo caminos en que se fue ampliando ese discurso y ya no solamente estábamos hablando de maternidad ni de cuidado, sino que estábamos hablando de maternidades. Belia es una persona muy abierta a este tipo de discusiones y le gusta mucho eso, que sea el libro un diálogo permanente y que llegue a otros momentos y que llegue a otros lugares y que lo que teníamos inicialmente pensado pues se convierta en otra cosa. No tiene miedo a tomar ese tipo de riesgos y eso para un editor es muy, muy importante. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña aquí en la casa una gran voz del Pacífico, una mujer que ha resistido el oleaje, si se quiere, de la discriminación racial y de momentos duros en la vida para consolidarse como una de las grandes promotoras de lectura, columnista y escritora de este momento en la literatura colombiana. Les hablo de Belia Vidal. ¿Cómo estás, Belia? Bienvenida a Señal Literaria. No, pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Belia. Bienvenida y bueno, finalmente este espacio lo que pretende es que los autores y las autoras como tú tengan un lugar en la televisión colombiana para contarnos de su obra. Belia, me gustaría que habláramos de este libro tan bonito, Aguas de Estuario. ¿Cómo nace este libro que además es una correspondencia muy particular con un destinatario al que nunca le vemos la cara? O sea, nunca sabemos porque no lo leemos, pero se entiende que es un gran lector y una persona con una apertura mental y espiritual muy grande. ¿Qué nos puedes decir del nacimiento de este libro y de su construcción? Bueno, Aguas de Estuario es un libro que yo quiero muchísimo, porque además me cambió la vida, pienso yo, y me la cambió primero por ser la correspondencia íntima, ¿sí? Efectivamente, el destinatario es un gran lector, como dices, es una persona también, yo creo que con una riqueza interior muy grande, que me permitió, o nos permitimos los dos más bien en esa correspondencia tener conversaciones muy íntimas, muy cercanas, y a través de la correspondencia y de estas cartas, pues construir una amistad y construir una cercanía que ya es distinta, porque todo cambia en la vida, ¿verdad? Porque todo es mutante. A veces yo pienso que el mismo libro hizo que cambiara la relación en la que estaba la correspondencia. Sí. Yo creo que el libro tiene dos momentos. Uno, que es la escritura de la correspondencia, donde no teníamos ni idea que estaba haciendo un libro, donde yo no escribía para escribir un libro, sino que escribía para poner en ese espacio seguro que era esa correspondencia todas mis emociones, mis sentimientos, lo que estaba pasando en mi vida. Y luego, pues ya cuando Laguna Libros me propone que sea un libro,
Y empezamos con Pedro Lemus, que fue mi editor, este trabajo de descubrir un libro dentro de la correspondencia, ¿sí? Así que creo que son esos dos momentos. Ya en el momento de la escritura pues había que completar cosas que uno a los amigos apenas se las insinúa y no necesita describirlas, pero luego había que describirlas para los lectores. Entonces ese fue el proceso. Ajá. Algo que me parece muy curioso del libro, Belia, es que nunca sabemos quién es el destinatario, y me gustaría saber si eso fue una decisión tuya, una decisión que se tomó pensando en el lector, o cómo fue esa construcción de él como destinatario de las cartas, porque además que pasa algo muy curioso con el libro, y que no es necesario que uno lea esas cartas de él para intuir más o menos que puede estar él respondiendo, y por eso era lo que yo te comentaba de la apertura mental de él con todos estos temas que tú le cuentas. Pues fue una decisión que tomamos de un lado porque queríamos que se centrara en mi voz, digamos en la voz de la narradora, ¿sí? Eso era muy importante. No queríamos que hubiera una distracción con la voz de este destinatario, que además es un hombre y que fue más que nada un provocador, ¿sabes? Eso fue muy bonito porque él siempre en la correspondencia habitual, sin saber qué estábamos haciendo, me hacía preguntas. Y esas preguntas lo que me llevaban era a escribir más y a escribir más y a escribir más. Entonces, si uno compara la correspondencia, porque hay personas que sí han tenido acceso a la correspondencia completa, se puede dar cuenta que mis cartas eran 3, 4, 5 y hasta 6 veces más largas que las de él, solo hay unas cuantas. También debo decir que la correspondencia es mucho más grande, es decir, está compuesta por unas 600 cartas. Y pues fue una correspondencia que duró hasta el año pasado. Así que este libro es solamente un fragmento de nuestra correspondencia. Bueno, Belia, y en este libro tú nos cuentas prácticamente cómo te conviertes en una gran promotora de lectura, cómo rompes con esa vida que tenías, de pronto es la vida que todos pensamos en las grandes ciudades, ¿no? Atada como a la comodidad y al progreso, pero tú rompes con eso para irte a radicar primero en Vallasolano y después terminas en Quibdó. ¿Cómo fue esa construcción tuya como promotora de lectura, y más que como promotora, cómo te conviertes en la seño Belia? ¿Cómo llega esa figura tan importante en tu vida y en los niños en el Pacífico? Yo creo que lo más bonito de ser la seño Belia es que es un título que te lo otorgan los otros y las otras, en Quibdó o en el Chocó particularmente. Claro. Tú no te puedes autonombrar seño, ¿sí? Tú no puedes decir desde hoy díganme seño, o no tienes un título de seño, sino que son los niños, y a mí, antes que los niños, me empezaron a llamar seño otras maestras. ¿Sí? Las maestras y los maestros con los que empecé realmente el primer club de lectura fueron con maestros. Como un mes después ya empezó el primer club de lectura con niños y niñas en el centro de Quibdó, y luego y uno con mujeres, y luego empezó otro con niños y niñas en el barrio El Futuro 2. Y ellos fueron los que me empezaron a decir seño. Y yo, la verdad es que lo sentí como un premio maravilloso que me dijeran seño, sobre todo primero que los maestros y maestras me pusieran a su propio nivel diciéndome seño Belia. Yo creo que estos días, a propósito de los 100 años del natalicio de Arnoldo Palacios, y ahora en noviembre que se conmemoran los 9 años de su muerte, hemos estado mirando como varias cosas ahí y volvimos sobre su novela Buscando mi Madre de Dios. Y buscar la Madre de Dios significa buscar el propósito vital, ¿sí? Buscar el sustento diario. Y yo lo que creo es que yo me convertí en la seño Belia porque ahí encontré mi Madre de Dios, ¿sí? Entonces yo me devolví al Chocó buscando mi Madre de Dios.
Y lo que hacía para buscar mi Madre de Dios era escuchar, leer, caminar por la playa, hablar con mi abuela, hablar con mis tíos, pero sobre todo escuchar, mucho escuchar. Y luego llegó Federico García Lorca y luego fueron llegando como otras voces que me mostraron cuál era mi Madre de Dios. Y mi Madre de Dios estaba en la palabra, en leer con otros y para otros, en escribir. Y creo que eso es un maravilloso regalo de la vida. Qué bonito eso, Belia. Qué bonito eso que estás comentando. A propósito del mar, porque en el libro tú comentas que quizás en varios momentos de tu vida has sufrido de ausencia de mar, la ausencia del mar. Yo quiero preguntarte por esa relación tuya con el mar, además porque siento que el mar está muy presente en tu obra, es como transversal, tú eres una mujer muy marítima, una escritora marítima, si se quiere. Sí, yo creo que sí, eso es una buena definición. Yo pues nací como a 100 metros del mar, en Vallasolano, en el Hospital Julio Figueroa Villa, y como a 50 metros de la Quebrada Chocolatal. Esa noche que nací no estaba lloviendo, pero seguramente llovió al otro día o llovió por la mañana, porque pues en Vallasolano siempre llueve. Y entonces creo que el agua desde ese momento del primer aliento de vida se hizo como parte de lo que me definía. Igual mi mamá es de Jurado, mi papá es de Vallasolano, mi abuela es de Jurubirá, que es en Nuquí, mi abuelo de Vallasolano, mi otra abuela también de Jurubirá, mis bisabuelos también son de ahí, es decir, yo no conocí nunca antepasados que no hubieran nacido a orillas del mar. Entonces, pues hubo un abuelo que creo que era de Boyacá, pero no lo conocí, y otro que era del Caribe, digamos era de Arjona, creo, pero tampoco lo conocí, tampoco nunca conocimos, bisabuelos estoy hablando. Así que toda la actividad, toda la infancia fue estar en la marea y caminar por la playa, y en la adolescencia creo que también me fui descubriendo mucho como en esa bahía. Era una época en la que yo estaba como encontrando como mis verdades, quizá, porque yo era una niña muy extrovertida, quizá no es la palabra extrovertida, muy espontánea, ¿sí? Muy espontánea en la casa, muy parlanchina porque todos hablábamos mucho, pero fuera de la casa no era tan espontánea, sí era más introvertida y disfrutaba mucho como la soledad y caminar en la playa. Ya en la adolescencia algunos tíos y familiares decían que esta muchacha estaba un poco loca porque caminaba y caminaba y caminaba por la playa hasta llegar al otro pueblo que sigue, que es Mecana. Y entonces creo que ahí empecé también a verme muy reflejada en el mar, como a sentirme mucho una metáfora del agua y una metáfora de esa bahía que estaba siempre en calma, pero que era tan profunda y tenía tantas cosas por dentro. Entonces, bueno, también casi todo el tiempo con mi papá era junto al mar y en el mar, y todos los paseos eran al mar. Después nos llevó a conocer el Caribe porque no podíamos conocer solo el Pacífico, sino que era importante que conociéramos también el Caribe. Entonces, pero siempre era alrededor del mar, ¿no? Y después, cuando me contó la verdad sobre mi nombre, también tenía que ver un poco con el mar y eso, y así se ha hecho la vida nuestra, muy conectada siempre con el agua y en especial con el mar. Además que tú en varios momentos firmas como Belia Mar. Sí, ¿cierto? Sí. Y hay una historia que creo que no sale en el libro, yo lo leí, pero hay una historia que tú comentaste en algún momento cuando eras niña, tuviste una infección o algo en los oídos, no podías meterte al mar y fue lo primero que hiciste. Sí, claro, ya ahí sufría de ausencia de mar, claro, ya estaba estudiando en Quibdó, entonces todas las vacaciones eran en Vallasolano, por supuesto, si era Semana Santa, mitad de año, y entonces tuve hasta, se me reventaron los dos tímpanos y la médica dijo, no, pero no puedes meterte al agua. Entonces mi mamá dijo, como será mejor que no vayas a Vallasolano, porque si vas a ir a Vallasolano, y yo dije, no, yo juro que voy, pero no me meto al mar, yo lo prometo. Pero exactamente el primer día que llegué me fui al mar, porque era imposible para mí llegar al mar, a Bahía, y no meterme al mar. Y además que hacía una cosa muy chistosa que a mi abuela le divertía siempre mucho, y es que llegaba al aeropuerto y nos íbamos a la casa,
Y yo me quitaba la ropa y me ponía el vestido de baño. Y ella me decía, pero ¿por qué te pusiste el vestido de baño? No, para estar aquí, pero si no vas a ir al mar. Y ella decía, no, pero es que yo quiero estar en vestido de baño. Y todo el día me la pasaba en vestido de baño, pero claro, era como que en cualquier momento salía corriendo para el mar. Pero sí era muy divertido porque además la gente pasaba por la casa y decía, hola Belia, ¿cuándo llegó Belia? No, esta mañana. ¿Y por qué estás de vestido de baño? Siempre pasaba muchas veces que estaba lista siempre para irme al mar y claro, me metí al mar y fue un desastre porque por supuesto, no, porque luego le dije a mi abuela que yo iba, pero yo no metía la cabeza, que yo le prometía que solo hasta aquí. Pero pues claro, es inevitable meter la cabeza y luego los oídos nunca me sanaron bien, pero bueno, aquí estoy. Bueno, Belia, yo sé que tú también eres una escritora de libros infantiles. Hay un libro muy bonito que tenemos ahí, que lo leí también, está escrito en verso, es 10 lunas para una espera. ¿Qué nos puedes contar tú de esta faceta de escritora de libros para niños? Bueno, la verdad es que esto casi nunca lo cuento, pero primero escribí para niños. Sí, sí, sí. Pero cuando empecé propiamente como a pensar y asumirme como escritora y a pensar que quería hacer una carrera literaria, lo primero que escribí fue Bajo el Yarumo, en el Diplomado Pacífico en Escritura Creativa, que es un cuento infantil, también en verso, que tiene 4 partes y son 120 coplas en cuartetas, ¿sí? Es una locura, donde riman perfectamente la primera y la tercera y la segunda y la cuarta. Y para mí la literatura infantil es muy retadora, me gusta mucho porque me plantea un esfuerzo muy grande de hacer textos que sean completamente comprensibles por los niños y las niñas, pero reconociendo su autonomía, su inteligencia, su capacidad de comprensión, ¿sí? Para mí es fundamental entregarles cosas que sean literatura, es decir, que jueguen con el lenguaje, que usen las figuras literarias, que les planteen historias visibles e invisibles, pero que no estén pensadas para adultos, sino realmente para niños. Entonces, la verdad es que yo amo la literatura infantil porque creo que es un aporte muy grande a la verdadera formación de lectores y lectoras, ¿sí? Y de fondo todo esto, desde escribir un poema o hacer literatura infantil o hacer motete y hacer promoción de lectura, yo lo hago por eso, para formar lectores, para encontrarme con los lectores y las lectoras. Entonces, eso, para mí la literatura infantil es de mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sí. Y esa es una belleza del libro. Aquí justamente están pasando las ilustraciones. Es muy lindo. De paso me da pie, Belia, para preguntarte por este libro, para vernos mejor, editada por Laguna, en el que tú haces, si se quiere, como unos comentarios sobre la representación afro en la literatura infantil. Y comentas varios títulos de autores internacionales y de autores colombianos. Por ejemplo, Óscar Pantoja está mencionado con Tumaco. ¿Qué nos puedes decir sobre este libro y sobre la importancia de la representación afro en la literatura infantil? Porque además hay una historia muy bonita que tú cuentas acá de una niña que está leyendo un libro y cuando se ve ella como retratada un poco en el personaje que está dibujado con el afro y con la piel, el mismo color, entonces ella se lo pide a la mamá y finalmente lo compran más tarde. ¿Qué nos puedes decir entonces tú? Bueno, eso es un tema para mí muy importante. Mi interés por la representación afro en la literatura infantil tiene alrededor de unos, al menos 18 años que yo llevo interesada en eso. Yo en ese momento trabajaba, ya estaba conectada con el universo de la cultura en Medellín, después trabajé en la Fiesta del Libro y la Cultura. Siempre ha sido pues una preocupación. Y más adelante
empecé a hacer observaciones más precisas y cuando me formé en el certificado de estudios afro-latinoamericanos, siento que recogí, digamos, lo combiné con mi formación también en promoción de lectura y literatura infantil. Y empecé a observar como una especie de categorías o de elementos que permitían hacer un análisis crítico de esta representación, ¿sí? Lo primero que hice antes de este libro fue unos talleres con mediadores de la Caja de Compensación con FENALCO Antioquia, y después de ese taller empecé a hacerlo con maestros y maestras pensando en que las aulas, las bibliotecas, los espacios de animación a la lectura han sido espacios donde se ha reproducido el racismo, ¿sí? Así como lo ha hecho la literatura infantil, recurriendo a un montón de estereotipos. Más adelante me invitaron a escribir un artículo, que es este artículo que está aquí publicado. Ahora estoy haciendo una nueva versión de este libro, un poco más amplia y con una lista de títulos mucho más amplia, y también actualizando algunos conceptos. Esta publicación fue un poco una reacción a un acto de censura que tuve por algunas instituciones aquí en Bogotá, que me impidieron hacer ese taller que se llama Para Vernos Mejor, supuestamente porque yo señalaba de racistas autores y autoras colombianas. Entonces me pidieron hacer el taller sin libros y luego pues un taller sobre literatura sin libros, y luego me pidieron que lo hiciera entonces con libros pero de autores no colombianos. Y pues no tiene sentido porque esos no son los libros que tienen los maestros y las maestras en las aulas. Entonces, como un poco de reacción a esto, yo publiqué una columna, pero además Laguna decidió respaldarme y publicar este ensayo. Sí. E hicimos un taller en un espacio alternativo que se llenó inmediatamente, que tuvo muy buenos resultados, y la verdad es que el libro también ha tenido una buena acogida porque hay mucha gente que está genuinamente interesada en cuestionar estas representaciones, ¿sí? Porque es claro que hemos estado ausentes de la representación en la literatura infantil, en la literatura en general, pero además cuando estamos narrados por las voces de otros y estamos narrados desde una mirada estereotipada, hegemónica, vertical. Hace poco uno de mis libros recibió el premio Lápiz de Acero Amarillo, ¿sí? Que es la categoría, digamos, una categoría especial que le entregan a un proyecto entre las 34 categorías del Lápiz de Acero por lo que ellos llaman diseño a escala humana, ¿sí? Y lo que destacan en Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar es un libro de mucha calidad en toda su concepción, en todo su diseño, que representa de manera digna a un personaje infantil femenino y a una región históricamente racializada, ¿sí? Entonces, este premio para mí, para Lazo Libros y para todo el equipo fue muy importante porque es, yo creo que la reivindicación de esa censura anterior, sí, que estuviera conectada y que permitió, vamos, como alentarnos y decirnos esto que están haciendo vale la pena. Trabajar por una representación digna tiene todo el sentido. Tanto Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar, como 10 lunas para una espera, que además hoy recibimos la maravillosa noticia de que fue incluido en las compras públicas, es decir, va a estar en todas las bibliotecas públicas del país. El año pasado Chocó estuvo en todas las bibliotecas públicas del país, y esto es como resultado de que hay un genuino interés de los lectores, de las lectoras, de los maestros, de los mediadores y las mediadoras, de que haya una representación justa. Claro. Sí, y esto es un camino muy importante y muy necesario a erradicar el racismo. Sí, totalmente. Esto es como lo que tendría para decir al respecto. Sí, no, además que recuerdo un fragmento que me llamó la atención en particular en el libro, Para Vernos Mejor, en el que tú dices que no es que estés pensando necesariamente políticamente correcta, ni estás llamando a que se elimine ni se cancele, pero es decir, sí sería bueno pensar en la representación afro desde otras esquinas, sin hacerle juego a los estereotipos que quizás han estado alimentándose en la representación afro en la literatura por muchos años, ¿cierto?
básicamente. Sí, totalmente. Es decir, nosotros no pedimos o yo no aspiro a que haya personajes afro perfectos o buenos, ¿sí? No se trata de esto. Correcto. O a que los libros tengan el propósito de crear una imagen positiva o que... no se trata de esto. Se trata de que tus personajes sean iguales que todos los demás, es decir, que no se recarguen de unos estereotipos que refuerzan ideas racistas, ¿sí? Y tú puedes perfectamente hablar y puedes mostrar personajes de toda clase, de toda clase, pero sin describirlos ni gráficamente ni en los textos a partir de estereotipos racistas. Como una caricatura. ¿Cierto? Exactamente, ¿sí? Y creo que además eso le da mucho más poder, legitimidad, porque lo que plantea Toni Morrison, por ejemplo, es que reducir tus personajes a una narración estereotipada es bastante facilista. Sí, Es lo más ligero porque no te das la posibilidad de complejizar el carácter de tus personajes, ¿verdad? Y en esa complejidad es donde tú vas a poder descubrir que independientemente de la piel o de la apariencia de tus personajes, son humanos. Sí. Y en esa humanidad hay personas que podríamos decir son... con acciones perversas, con acciones no tan perversas, con sistemas de creencias diferentes, y ahí es donde está la riqueza de la literatura. Claro, totalmente. Bueno, Belia, para ir cerrando, yo sé que acabas de publicar esa belleza del libro de poesía que está ahí, Cuerpos de Agua, en el que nos cuentas tantas cosas, se siente el río, se siente el agua, se siente el mar muy presente, y se sienten otros temas muy importantes hablando de discriminación, segregación, pero también segundas oportunidades, esperanza, posibilidades de volver a ser en la vida. Belia, yo te quiero agradecer por estar aquí en esta señal cálida y nada intermitente que seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias, muchas gracias por esta conversación, por este espacio, por la lectura, por la difusión de los libros. Para eso estamos, Belia, y para eso está este espacio. Te invito a esa silla amarilla, Belia, que nos leas un fragmento, un poema, el que quieras, de esa belleza del libro de poesía que estás lanzando, ¿cierto? Sí, prácticamente, nuevo. Sí, salió en mayo de este año. Lleva poquito tiempo navegando sus propias aguas. También eres poeta, tremenda vena poética. Bueno, Belia, muchas gracias. Adelante, te invito. Bueno, vamos a leer un poema que se llama Bogotá. En las juntas, el Tunjuelo se une al Bogotá, en silencio. La ciudad no es su río, ni el río la define. Están lejos, como ella de sus visitantes. Quienes la habitan no son gente de río. Los cuerpos se resguardan y en la quietud solo queda el sonido del agua que opaca el ruido de ciudad, la displicencia del tono. Suena la respiración profunda de quienes unidos se sobreponen a la altura. La voz que dice, eres tú. Contarnos la vida del Pacífico, la marginalidad y el amor a la lectura a pesar de la discriminación han sido preocupaciones de Belia Vidal, una escritora que nos lleva de la mano al corazón de nuestra historia negra.